Gestionar nuestras finanzas personales puede ayudar a alcanzar los objetivos y metas de nuestro día a día. Para explicarnos cómo hacerlo, hoy nos vuelve a acompañar el profesor Xavier Puig. Bienvenido, Xavier. Hola de nuevo, Elena. Bueno, me gustaría empezar por lo más básico. ¿Cómo podemos tener controladas nuestras finanzas? Lo más sencillo es hacer un presupuesto. Con él puedes planificar los gastos familiares y, lo que es más importante, te ayudará a trazar un plan de acción para conseguir objetivos concretos. Cuando dices objetivos concretos, ¿a qué te refieres exactamente? Verás, el presupuesto es como el timón de un barco. Te permite tener el control y decidir qué rumbo eliges o a dónde quieres llegar. Si te marcas un objetivo, el presupuesto te ayudará a tomar decisiones financieras para conseguirlo. No hablo de un objetivo de ahorro, que también, sino de cosas que van más allá del dinero. Llegar a fin de mes, irte de viaje, tener un colchón para imprevistos, conseguir la entrada de un piso. No importa cuál sea el objetivo. Cada uno tenemos el nuestro, pero sea el que sea, si eres riguroso con tu presupuesto, será más fácil lograrlo. Me gustaría que me contaras aspectos más prácticos sobre el presupuesto. ¿Cómo debemos hacerlo? ¿Cómo nos enfrentamos a él? La base del presupuesto es llevar un control de nuestros ingresos y gastos. Lo decías tú al principio de la entrevista. Lo puedes hacer anotándolos en una libreta o usando una hoja de cálculo en el ordenador. De hecho, los propios bancos tienen herramientas muy útiles que te ayudan a hacerlo, como más te convenga. Controlar los ingresos la mayoría de las veces no tiene mayor problema. Generalmente tenemos una o dos fuentes de ingresos, por ejemplo, la nómina o la pensión. ¿Y en cuanto a los gastos, también se pueden clasificar? Sí. Los gastos provienen de muchos sitios y para tenerlos bajo control debemos clasificarlos. Cuando lo hagamos, veremos que hay varios tipos. Por ejemplo, unos pueden ser más necesarios que otros. Algunos siempre tienen el mismo importe y otros van variando. Algunos llegan cada mes y otros tienen una periodicidad distinta. Una vez al año, cada 2 meses. Hay muchas formas de clasificarlos, pero lo mejor para mí es usar el sentido común y hacer la clasificación que mejor te vaya. Porque lo que puede valer para mí quizá no valga para ti. Lo importante es tener constancia y ser rigurosos a la hora de controlarlos. Has insistido en la constancia y en el rigor. ¿De verdad son tan importantes? Fíjate si lo es, que simplemente siendo constante en ese control, tomamos más consciencia y nos damos cuenta de muchas cosas. De si hay gastos duplicados, si pagas por servicios que no usas, si han subido los precios. Solo eso ya te ayuda a reducirlos. Además de ser rigurosos, ¿debemos tener en cuenta algo más? Si queremos que un presupuesto sea realmente útil, hay que seguir unos pasos. Lo primero es el control, lo que comentábamos antes. Hay que pararse y controlar los gastos. Lo segundo es marcarse un objetivo, saber qué quieres conseguir. A partir de ahí, hay que priorizar gastos. ¿Cuáles son más importantes? ¿Cuáles podemos intentar reducir? Para eso necesitamos evaluarlos. Al anotarlos, te preguntarás si todos tus gastos son necesarios. Pues bien, la evaluación te ayudará a saberlo. Y finalmente, hay que revisar ese presupuesto, porque hacerlo y dejarlo en un cajón no sirve de nada. ¿Y cada cuánto lo revisamos? Pues depende. Si tienes unos ingresos estables, llevar un control anual o trimestral está bien. Pero si estás en una situación más inestable, puedes revisarlo cada mes. La revisión te ayudará a saber si tus objetivos se están cumpliendo, si son factibles o si tienes que cambiar tu plan financiero para lograrlos. Muchas gracias, Xavier, por ayudarnos a entender la importancia de planificar nuestras finanzas. Como siempre, muchas gracias a ti, Elena. Como hemos comprobado hoy, aprender a hacer un presupuesto personal nos puede ayudar no solo a gestionar nuestras finanzas, sino a alcanzar paso a paso nuestros objetivos financieros y poder tomar así las decisiones que más nos convengan. Si quieres saber más sobre este y otros temas de cultura financiera, tienes más información en caixabank.es/mucho por hacer. CaixaBank. Escoltar, parlar, fer.